So basically, if you ask me what it's all about, I would say it is tongue-in-cheek, and it's not to be taken too seriously. El 9 de agosto de 1986, Freddie Mercury subió al escenario por última vez. Su médico le había advertido que no actuara. Su voz estaba fallando. Y entre el público, la vida de un fan terminaría durante ¿Quién quiere vivir para siempre? Pero lo que sucedió después conmocionó a todos. Desde el violento arrebato de John Deacon hasta la misteriosa desaparición de Mercury tras el concierto, hoy revelamos lo que realmente ocurrió durante el último concierto de Queen. Freddie Mercury nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, una pequeña isla que formaba parte de un protectorado británico. Sus padres eran parsis y practicaban la religión zoroástrica, una de las más antiguas del mundo. El nacimiento de Freddie fue especial en muchos sentidos. Nació con 4 dientes de más, y más adelante, creía que esto le proporcionó un registro vocal único que le permitió cantar en 4 octavas. Creció rodeado de culturas africanas, árabes y indias, que posteriormente influyeron en su estilo y música. Cuando Freddie tenía 17 años, su vida cambió por completo. La revolución de Zanzíbar de 1964 se volvió peligrosa para familias como la suya, y tuvieron que escapar. Miles de personas murieron, por lo que su familia huyó a Inglaterra. Pero antes de eso, Freddie pasó sus primeros años en la India. Con tan solo 8 años, sus padres lo enviaron a un internado de estilo británico llamado St. Peter's en Panchgani. Este colegio, cerca de Bombay, se convirtió en un lugar importante para Freddie. Fue allí donde empezó a llamarse Freddie, y también donde nació su amor por la música. Un profesor vio su talento y les dijo a sus padres que pagaran un extra por clases de música. Esta decisión le cambió la vida. En la escuela, Freddie formó su primera banda, The Hectics, con 4 amigos. Interpretaban canciones de rock and roll de artistas famosos como Cliff Richard y Little Richard. Freddie tenía solo 12 años, pero ya demostraba un don natural para la música. También le encantaban cantantes de Bollywood como Lata Mangeshkar, cuya imponente voz inspiró sus futuras actuaciones. Incluso a temprana edad, Freddie comenzó a fusionar influencias occidentales e indias, algo que posteriormente hizo destacar la música de Queen. Cuando la familia de Freddie se mudó a Inglaterra, se instalaron en una pequeña casa en Feltham, cerca de Londres. La vida no fue fácil al principio, pero Freddie estaba decidido a seguir sus sueños. Ingresó en la Politécnica de Isleworth en 1964 para estudiar arte y posteriormente asistió a la Escuela de Arte de Ealing. En Ealing, Freddie se especializó en diseño gráfico, habilidades que posteriormente usaría para crear el famoso logotipo de Queen. Para mantenerse, Freddie hacía trabajos esporádicos, como fregar platos en el aeropuerto de Heathrow. Durante su estancia en Ealing, conoció a Tim Steffel, quien formaba parte de una banda llamada Smile con el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor. Freddie se hizo amigo de ellos y a menudo les daba ideas sobre sus actuaciones. En 1970, cuando Tim dejó Smile, Freddie se unió a la banda como su nuevo cantante. Sugirió que la llamaran Queen, porque sonaba imponente y potente. Su primer concierto como Queen fue en junio de 1970 en un evento benéfico. La banda aún necesitaba un bajista, y tras probar con varios, encontraron a John Deacon en 1971. Por aquella época, Freddie también decidió cambiar su apellido a Mercury. La idea surgió de una frase de una canción que escribió: Madre Mercury, mira lo que me han hecho. Queen no fue un éxito instantáneo. Su primer álbum salió en 1973, pero ni siquiera entró en las listas de éxitos del Reino Unido, y apenas alcanzó el puesto número 83 en Estados Unidos. Su segundo álbum, Queen II, publicado en 1974, no tuvo mucho más éxito. Solo alcanzó el puesto número 49 en el Reino Unido. La banda se estaba frustrando, pero su tercer álbum, Sheer Heart Attack, finalmente lo cambió todo. Incluía Killer Queen, una canción que se convirtió en su gran éxito. Alcanzó el número 2 en el Reino Unido y el número 12 en Estados Unidos. Freddie Mercury compuso Killer Queen una noche sentado al piano. Primero se le ocurrió la letra, algo inusual en él, ya que solía empezar con la música. La canción contaba la historia de una prostituta de la alta sociedad. Lo que la hacía sobresalir no era solo la historia, sino también el sonido.
Brian May tocó un impresionante solo de guitarra usando una moneda de 6 peniques como púa y añadieron capas de sonido con diferentes técnicas de producción. La canción hizo famosa a Queen, pero también provocó una pequeña pelea dentro de la banda. A Roger Taylor le preocupaba que su sonido ligero y juguetón pudiera hacer pensar que Queen no era una banda de rock seria. De hecho, Killer Queen casi no aparece en el álbum. Se grabó al final, y hubo un gran debate sobre si incluirla. Luego llegó Bohemian Rhapsody. Esta canción, lanzada en 1975 como parte de Una noche en la ópera, convirtió a Queen en superestrellas. No fue fácil de hacer. La grabación tardó 3 semanas. Tuvo 180 sobregrabaciones diferentes y costó 40,000 libras producirla, convirtiéndola en la canción más cara de la historia en aquel momento. La canción era extraña y diferente. Tenía 3 partes bien diferenciadas, un inicio lento y emotivo, un desarrollo operístico y un final rockero y contundente. Los ejecutivos de EMI no creían que fuera a funcionar. Pensaron que era demasiado larga y pidieron a la banda que la cortara para la radio. La banda se negó. En cambio, su manager le dio la canción en secreto a un DJ popular, Kenny Everett. La tocó 14 veces en un fin de semana y a los fans les encantó. La canción encabezó las listas de éxitos del Reino Unido durante 9 semanas consecutivas. Se hizo aún más popular en 1991, tras el fallecimiento de Freddie Mercury, y permaneció en el número 1 durante 5 semanas más. En Estados Unidos, al principio no tuvo tanto éxito, alcanzando el número 9 en 1976. Pero en 1992, tras aparecer en la película Wayne's World, ascendió al número 2. Vendió millones de copias y se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la historia del Reino Unido. Queen también revolucionó el mundo de los videojuegos musicales. El videoclip de Bohemian Rhapsody se filmó en tan solo 4 horas y costó 4,500 libras. A pesar de su sencillez, fue revolucionario. La famosa toma de las 4 caras de la banda en forma de prisma se creó mediante un truco llamado retroalimentación visual. Se volvió icónica e hizo de los videos musicales una pieza clave para promocionar canciones. Posteriormente, Queen siguió creando videos memorables. En I Want to Break Free, la banda se vistió con ropa de mujer, inspirada en la telenovela británica Coronation Street. Fue divertido y atrevido, pero MTV lo prohibió en Estados Unidos. Mientras tanto, Radio Gaga fue uno de los videos más caros de su época, con un costo de 100,000 libras. Presentaba escenas de la película Metropolis, y Queen pagó $100,000 solo por usar esos clips. Los conciertos de Queen eran tan impresionantes como sus vídeos. En 1975, durante su gira Una noche en la ópera, utilizaron un enorme sistema de iluminación personalizado con 168 luces y 12 luces de aterrizaje. Era tan enorme que necesitaba su propio generador y tardó horas en instalarse. Para 1986, en sus famosos conciertos de Wembley, su equipo de iluminación había crecido a más de 1,000 luces, incluyendo una enorme estructura en forma de corona que pesaba 5 toneladas. La presencia escénica de Freddie Mercury también evolucionó con el tiempo. Cuando Queen empezó, Freddie era tímido y solía quedarse detrás del piano durante las actuaciones. El icónico soporte de micrófono que usaba, sin la parte inferior, surgió por accidente. Una noche, el soporte se rompió durante una actuación, pero Freddie descubrió que le gustaba la libertad que le daba y se mantuvo fiel a él. Con el tiempo, su estilo se volvió más extravagante. En 1973, empezó a pintarse las uñas de negro, inspirado en Jimi Hendrix, y a usar dramáticos atuendos de glam rock diseñados por Sandra Rhodes. En 1976, lució su famoso mono Harlequin, un traje ajustado que debían coserle antes de cada concierto. Para la década de 1980, Freddie se transformó de nuevo. Se dejó crecer un bigote espeso y adoptó un look más masculino con pantalones de cuero y chaquetas de estilo militar. Este cambio se inspiró en la escena de clubes gay de Nueva York. Aún conservaba su energía juguetona. En el videoclip de I Want to Break Free, apareció vestido de drag, pero con el bigote intacto, lo que confundió a algunos y generó controversia. Las travesuras de Freddie en el escenario se volvieron más salvajes con el tiempo. Durante la gira Hot Space Tour de 1982,
Empezó a subirse a hombros de un miembro de la tripulación vestido de Darth Vader mientras cantaba We Will Rock You en Japón. Una vez se desnudó hasta quedar solo con unos pantalones cortos durante un concierto, quitándose el traje pieza por pieza a medida que avanzaba el espectáculo. El carisma y el estilo audaz de Freddie hicieron que cada actuación fuera inolvidable. Freddie Mercury y Queen experimentaron muchos cambios en la década de 1980. En 1981, la banda probó un nuevo sonido con su álbum Hot Space. Freddie y John Deacon querían experimentar con la música disco y funk, pero a muchos fans no les gustó. La canción Body Language salió en 1982 y causó aún más controversia. Su letra y videoclip eran demasiado atrevidos para la época, y MTV la prohibió. Esto molestó a los fans, pero Freddie siguió explorando nuevas ideas musicales. En 1985, Freddie lanzó su primer álbum en solitario, Mr. Bad Guy. Trabajó en él durante 2 años en Múnich, prestando atención a cada detalle. El álbum estaba repleto de música dance y sintetizadores que mostraban el lado creativo de Freddie. Incluso se lo dedicó a sus gatos, escribiendo, este álbum es para mi gato Jerry, también para Tom, Oscar y Tiffany, y para todos los amantes de los gatos del universo, que se jodan los demás. Llegó al top 10 en el Reino Unido, pero no tuvo mucho éxito en Estados Unidos. Aún así, le dio a Freddie la confianza para hacer más. Más tarde, en 1987, colaboró con la cantante de ópera Montserrat Caballé en el álbum Barcelona. La canción principal mezclaba ópera y rock y demostraba la potencia de la voz de Freddie. La canción se convirtió en el himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, pero lamentablemente, Freddie no vivió para verla interpretada. Al mismo tiempo, Queen pasaba por momentos difíciles como banda. Tras el lanzamiento de Hot Space, se fueron de gira, pero a finales de 1982 decidieron tomarse un descanso. La banda no se llevaba bien. Brian May admitió más tarde, nos odiamos durante un tiempo. Las cosas empeoraron durante la grabación de su álbum de 1984, The Works. Brian se frustró tanto que abandonó el estudio y pasó horas en un parque pensando en dejarlo. John Deacon se fue repentinamente a Bali sin avisar a nadie, lo que sorprendió a todos. Cuando Freddie se enteró, cantó en broma Bali High de South Pacific. También hubo problemas fuera de la banda. En 1984, Queen actuó en Sun City, Sudáfrica, durante el apartheid. Mucha gente estaba indignada porque el país tenía leyes racistas. La banda fue prohibida por el Sindicato de Músicos y criticada por las Naciones Unidas. Más tarde, en un concierto en Río de Janeiro en 1985, el público incluso los abucheó. La vida personal de Freddie contribuyó al caos. Su manager, Paul Prenter, causó muchos problemas dentro de la banda. Brian May ni siquiera quiso mencionarlo en las entrevistas, simplemente lo llamó el hombre que cuidaba de Fred. Todo cambió el 13 de julio de 1985, cuando Queen actuó en Live Aid. Freddie no se sentía bien y tenía problemas vocales, pero decidió actuar de todos modos. Cuando subieron al escenario a las 18:41, ofrecieron una de las mejores actuaciones en vivo de la historia. En 21 minutos, interpretaron fragmentos de sus mayores éxitos, como Bohemian Rhapsody, Radio Gaga y We Are the Champions. Durante Radio Gaga, Freddie lideró los aplausos del público, creando un momento inolvidable. Más de 1.900 millones de personas vieron la actuación por televisión. Tras bambalinas, Elton John les dijo, bastardos, se robaron el espectáculo. La actuación revitalizó la carrera de Queen y le dio un nuevo impulso a la banda. Después de Live Aid, Queen empezó a trabajar en un nuevo álbum, A Kind of Magic. Se suponía que sería la banda sonora de la película Highlander, que trataba sobre la inmortalidad. Empezaron a grabar en 1985, utilizando nueva tecnología digital para que el álbum sonara moderno. La canción principal, A Kind of Magic, provenía de una frase de la película, pero Freddie cambió la versión original, lo que molestó a Roger Taylor. Otra canción, Who Wants to Live Forever, fue escrita por Brian May tras ver una escena de la película. Contaba con una orquesta de 80 músicos, lo que le daba un aire imponente y dramático. En 1986, Queen planeó su gira más grande y emocionante hasta la fecha. Lo llamaron la Gira Mágica.
y fue algo sin precedentes. Planeaban dar 26 conciertos en 9 países europeos en tan solo 8 semanas. El escenario de la gira era impresionante. Era enorme, de 48 metros de ancho, con 2 largas pasarelas que se extendían entre la multitud. Era uno de los más grandes jamás construidos, y se necesitaban más de 13 kilómetros de cables para alimentarlo todo. La pantalla de video medía 6 metros de alto, y era tan grande que necesitaba su propio generador. El sistema de sonido era tan potente que la gente a kilómetros de distancia podía oír la música. Algunos incluso se quejaron del ruido en los pueblos cercanos. El 9 de agosto de 1986, Freddie Mercury subió al escenario del Parque Knebworth. Eran las 18:41. No sabía que sería su última actuación en directo con Queen. El público era enorme. 120,000 personas habían acudido a ver el espectáculo. La energía era increíble al comenzar los primeros acordes de One Vision. Freddie vestía su famosa camiseta blanca sin mangas y vaqueros ajustados. Parecía seguro de sí mismo, pero no gozaba de muy buena salud. Esa mañana, su médico le dijo que tenía la garganta inflamada. Le advirtió a Freddie que no actuara, pero Freddie no le hizo caso. Se negó a decepcionar a sus fans. Mientras cantaba, un hombre, un objetivo, una misión. Su voz se quebró un poco, pero a nadie pareció importarle. Tras bambalinas, la banda había preparado una lista de canciones de respaldo. Les preocupaba que Freddie tuviera dificultades con las canciones más difíciles, pero a medida que avanzaba el concierto, les demostró que estaban equivocados. Quería darle al público el espectáculo que esperaban. Durant Under Pressure, su voz se quebró en un tono agudo. En lugar de detenerse, se dirigió al público y los invitó a cantar con él. Esto hizo que el momento fuera aún más especial. A las 23, la banda tocó Who Wants to Live Forever. Fue uno de los momentos más emotivos de la noche. La letra impactó de forma distinta, como si Freddie cantara sobre su propia vida. Bohemian Rhapsody salió a las 20:17. Fue una de las canciones más difíciles del catálogo de Queen, pero Freddie lo dio todo. Incluso cantó fragmentos de la sección operística en directo, que normalmente se reproducía en cinta. Alcanzó una nota aguda que no había intentado en años, y el público enloqueció. La última canción de la noche fue We Are the Champions. La voz de Freddie se quebró de nuevo, pero en lugar de bajar el ritmo, mantuvo la nota aún más tiempo. La multitud rugió tan fuerte que se escuchó en los pueblos cercanos. A las 20:59, la banda tocó God Save the Queen. Normalmente, era entonces cuando se retiraban del escenario, pero Freddie se quedó. Se quedó quieto, con los ojos cerrados, mientras sonaba la música. Al desvanecerse las últimas notas, Freddie se giró hacia el público, hizo una profunda reverencia y dijo, «Gracias, gente encantadora. Buenas noches y dulces sueños». Eran las 21:02. Freddie Mercury acababa de dar su última actuación en vivo, pero entre bastidores, la situación no iba bien. Entre bastidores, ocurrió algo sorprendente. John Deacon, el bajista tranquilo y sereno, actuó de una forma nunca vista. Apenas 18 minutos antes del concierto, lanzó su bajo por el camerino. Casi le da a la batería de Roger Taylor. La gente estaba impactada, porque Deacon nunca había estado tan molesto en sus 15 años con la banda. Más tarde le dijo a Brian May, «No puedo más, es demasiado». Parecía sentir que este podría ser su último concierto con Freddie. Deacon también discutió con el ingeniero de sonido, exigiéndole que cambiara los niveles de graves. Aunque estaba visiblemente molesto, cuando Deacon subió al escenario, ofreció una de las mejores actuaciones de su vida. Algo trágico también ocurrió esa noche entre el público. Un fan de 23 años llamado Michael Jennings se desplomó durante la canción Who Wants to Live Forever. Estaba a unos 50 metros del escenario. Los médicos llegaron rápidamente, pero no pudieron salvarlo. Fue declarado muerto a las 21:43, mientras Queen tocaba Bohemian Rhapsody. La banda no se enteró hasta después del concierto. Jennings tenía una afección cardíaca sin diagnosticar, y la emoción del concierto, sumada a la enorme multitud de 120,000 personas, la empeoró. Apenas 2 días antes, Jennings había ganado su entrada en un concurso de radio. Su amiga Sarah, que lo acompañaba, dijo que se lo estaba pasando en grande. No dejaba de decir que había sido la mejor noche de su vida. De repente, se cayó.
Este momento desgarrador dio lugar a normas de seguridad más estrictas para los grandes conciertos en el futuro. Después del concierto, Freddie Mercury abandonó el escenario rápidamente, algo inusual en él. Normalmente, a Freddie le encantaban las celebraciones posteriores al concierto y se quedaba a charlar con el equipo. Pero esta vez, se marchó a toda prisa segundos después de terminar la última canción. Su asistente, Peter Freestone, explicó más tarde que Freddie había recibido una llamada de su médico antes del concierto. Se trataba de su salud, y debió ser preocupante. Eso, sumado al esfuerzo físico de la actuación, parecía agobiarlo. Freddie incluso dejó su brazalete de plata, una joya que había usado en todos sus conciertos desde 1977. Un empleado de la limpieza lo encontró más tarde y se lo devolvió. De regreso a Londres, Freddie permaneció sentado en silencio, mirando por la ventana y secándose los ojos con un pañuelo. Era evidente que estaba sumido en sus pensamientos. Mercury tuvo un breve momento de debilidad entre bastidores. Se volvió hacia su viejo amigo y asistente personal, Peter Freestone, y susurró: «No sé si puedo con esto». Roger Taylor también recordó un momento conmovedor después del concierto. Encontró a Freddie sentado solo en el camerino. Freddie lo miró y le dijo: «Cariño, creo que lo he dado todo». En ese momento, Roger pensó que Freddie solo estaba cansado, pero ahora se da cuenta de que Freddie se estaba despidiendo. Roger guarda una baqueta de esa noche en su estudio como recuerdo de su último concierto. John Deacon, quien desapareció del ojo público hace años, la calificó como la actuación más difícil de su vida. Admitió que lloró durante These Are the Days of Our Lives porque sintió que podría ser la última vez que tocarían juntos. Para todos en la banda, esa noche fue el fin de una era. La vida de Freddie Mercury estuvo llena de relaciones profundas, dificultades y sorpresas. Una de las personas más importantes en su vida fue Mary Austin. Se habló de nuestra relación a través de entrevistas que hizo, principalmente para David. Freddie conoció a Mary en 1969, cuando él tenía 24 años y ella 19. Se enamoraron rápidamente, se mudaron juntos e incluso se comprometieron. Pero en 1976, Freddie le confesó a Mary que era bisexual. Mary, con su tono tranquilo y sincero, dijo: «No, Freddie, creo que eres gay». Ese momento cambió su relación, pero siguieron siendo amigos íntimos para siempre. Freddie siempre decía que Mary era su única amiga de verdad y que nadie podía reemplazarla. Freddie cuidó de Mary incluso después de que terminaron su relación. Le compró un piso en Kensington en 1980, cerca de su casa. Al redactar su testamento, le dejó la mitad de su fortuna, incluyendo su mansión. Mary permaneció a su lado cuando su salud empeoró y, tras su fallecimiento, conservó el lugar donde se esparcieron sus cenizas, tal como Freddie deseaba. Freddie también tuvo otras relaciones. Conoció a Jim Hutton, peluquero, en 1985 y permanecieron juntos hasta su fallecimiento en 1991. Pero la vida de Freddie no fue sencilla. También era muy cercano a una actriz austriaca llamada Barbara Valentin, y los tres a veces pasaban tiempo juntos. Las relaciones de Freddie a menudo se solapaban, lo que demuestra lo complicada que era su vida personal. Las luchas de Freddie con su sexualidad y su imagen pública duraron toda su vida. Nacido en 1946, creció en una época en la que ser gay era ilegal en muchos lugares. Desde pequeño supo que le gustaban los hombres, pero tuvo que ocultarlo. Cuando le preguntaban sobre su sexualidad, Freddie bromeaba o decía algo vago, como decir que era tan gay como un narciso. Era su forma de evitar la verdad sin dejar de ser juguetón. Freddie no era solo un músico, era un artista. Estudió arte y diseño en la universidad y le encantaba pintar. A lo largo de los años, coleccionó objetos raros y hermosos, como pinturas de Picasso y Dalí, y xilografías japonesas. También le encantaba coleccionar cristal antiguo e incluso encargó retratos de sus gatos. Sus colecciones llenaban su mansión y demostraban cuánto apreciaba la belleza. Freddie Mercury mantuvo en secreto su lucha contra el SIDA durante muchos años. No se lo contó al público, ni siquiera a la mayoría de sus amigos cercanos. En abril de 1987, se enteró de que tenía VIH, pero algunos síntomas aparecieron ya en 1982. En un viaje a Nueva York ese año, fue al médico por una mancha en la lengua. Podría haber sido una señal temprana de la enfermedad. Aún así,
Mercury negó todos los rumores sobre su salud. La prensa no lo dejó en paz. Los tabloides británicos, especialmente The Sun, comenzaron a publicar artículos sobre su salud en 1986. Estos artículos, junto con el miedo y el estigma que rodeaban al SIDA en aquel momento, probablemente lo obligaron a guardar silencio. Incluso en Queen, la banda rara vez hablaba del tema. El guitarrista Brian May dijo que no hacían preguntas porque Mercury no quería que lo hicieran. Solo unas pocas personas cercanas a él sabían la verdad. Su asistente, Peter Freestone, dijo más tarde que Mercury había visto morir a muchos amigos de SIDA y que siempre lo tenía presente. Hablaba con sus gatos antes que con sus amigos, y de verdad que lo hacía. Los llamaría. Mercury quería protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Justo un día antes de morir, emitió una declaración pública. Explicó por qué lo mantuvo en secreto durante todos esos años. La gente seguía conjeturando porque Mercury se veía cada vez más delgado y débil con el tiempo. El 23 de noviembre de 1991, finalmente le contó al mundo que tenía SIDA. Al día siguiente, falleció. Esto puso fin a años de silencio y especulación. Incluso estando muy enfermo, Mercury nunca abandonó la música. En 1990, Queen grabó el álbum Innuendo. La banda modificó su horario para ayudarlo. Trabajaron 3 semanas y luego se tomaron 2 semanas libres para que Mercury pudiera descansar. Para entonces, la banda ya sabía lo grave que era su estado. Brian May comentó que los médicos les dijeron que Mercury no tenía mucho tiempo, pero se esforzó por seguir trabajando. Una de las canciones, The Show Must Go On, se convirtió en un símbolo de su determinación. May dudaba de que Mercury pudiera con las voces tan desafiantes. Mercury se bebió un trago de vodka y dijo, «Lo haré, cariño». ¡Carajo! Entonces ofreció una interpretación perfecta en una sola toma. Tras terminar Innuendo, Mercury siguió grabando. En mayo de 1991, trabajó en canciones como Mother Love, pero no pudo terminarla. Su última sesión de grabación fue el 22 de mayo de 1991. Grabó A Winter's Tale, que apareció en el álbum póstumo Made in Heaven. Incluso mientras luchaba contra una enfermedad terminal, Mercury trabajó incansablemente para dejar una música que perdurara para siempre. La última aparición pública de Freddie Mercury fue el 18 de febrero de 1990, en los Brit Awards. Queen recibió un premio por su contribución destacada a la música británica. Mercury se veía muy delgado y cansado, lo que impactó a sus fans. Aún así, se presentó para honrar a su banda y a sus fans. En el escenario, Brian May pronunció la mayor parte del discurso. Sí, vino a vernos tocar. Teníamos un grupito llamado Smile, y Freddie vino a vernos, y estaba muy entusiasmado y lleno de energía. Mercury solo dijo gracias y buenas noches. Estas fueron sus últimas palabras públicas, una despedida sencilla pero emotiva. En los últimos meses de su vida, la salud de Mercury se deterioró rápidamente. Para junio de 1991, se quedaba la mayor parte del tiempo en su casa de Kensington, al oeste de Londres. Amigos cercanos y su expareja, Mary Austin, lo visitaban con frecuencia para ofrecerle apoyo. Me llevó mucho tiempo enamorarme de verdad de este hombre. Su condición empeoró, perdió la vista, no podía moverse mucho y permanecía en cama con frecuencia. El 22 de noviembre de 1991, dejó de tomar sus medicamentos, excepto los analgésicos. Ese mismo día, preparó una declaración pública con el manager de Queen, Jim Beach. La declaración se publicó el 23 de noviembre, confirmando su diagnóstico de SIDA. Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años. La causa de su muerte fue una neumonía causada por el SIDA. Su pareja, Jim Hutton, describió sus últimos momentos como pacíficos, afirmando que Mercury lucía tranquilo y radiante antes de morir. Tras su muerte, la música de Mercury se hizo aún más popular. En 1995, Queen lanzó Made in Heaven, un álbum con sus últimas grabaciones. Se convirtió en un éxito mundial, vendiendo más de 20 millones de copias. El legado de Mercury sigue vigente. Su música cuenta con miles de millones de reproducciones, y Grandes Éxitos de Queen es el álbum más vendido en la historia del Reino Unido. La voz y la pasión de Mercury siguen vivas, inspirando a fans de todo el mundo.